El Grupo Municipal de Chunta Aragonesistas ha presentado una moción por razones de urgencia en el sentido de que el Pleno pida la dimisión del delegado del Gobierno como máximo responsable en Aragón de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en unas actuaciones que han resultado ineficaces a la vista del asesinato de la joven zaragozana este pasado lunes. Requerirá en todo caso la votación previa de la urgencia. ¿Quieren intervenir los portavoces sobre este tema? Sí, por favor. Sí. ¿Portavoz popular puede hablar? Lo razonable, sí. Ya que presentamos nosotros la moción de urgencias, que abriésemos nosotros ese turno. No se suele hacer. Lo que se suele hacer es votar la urgencia o no de la moción. No obstante, y vistos los acontecimientos, los fatales de acontecimientos que han sucedido desde el asesinato de Soraya el pasado lunes y sobre todo las declaraciones y reacciones que ha habido por parte de la delegación del Gobierno, nosotros evidentemente consideramos pertinente y urgente presentar esta moción, evidentemente para pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde. Bien. Ciudadanos, solo sobre la urgencia, por favor. Sí, estamos de acuerdo con la urgencia porque lo que hemos pedido Ciudadanos también es una dimisión y es una medida urgente. Partido Socialista. Sí, entendemos que se han producido unos hechos y unas declaraciones sobrevenidas, votaremos que sí. Zaragoza en Común. Absolutamente urgente, pertinente, porque la asunción de responsabilidades tiene que ser rápida. Partido Popular. Para nosotros, la única urgencia que tiene esta moción es la de intentar utilizar políticamente la triste noticia de la muerte de Soraya Gutiérrez para pedir la dimisión de Gustavo Alcalde. No por sus declaraciones, como nos quiere hacer creer Chunta Aragonesista, sino por ser el delegado del Gobierno de España por el Partido Popular. Después de las explicaciones que dio ayer en rueda de prensa y las personas que conozcan cómo es como persona el delegado del Gobierno, saben que es imposible que sean ciertas todas las barbaridades que se han dicho en estos días sobre él. Nos preocupa sobremanera que en esta urgencia que ustedes estén expresando digan que esta muerte se podría haber evitado en su moción, porque es alertar de una cosa. Nosotros creemos que no podemos hacer nada para devolver la vida de esta persona, de Soraya, y creemos que no era tan urgente la dimisión de Gustavo Alcalde. Pues se procede entonces a la votación. ¿Abstenciones? Ninguno. ¿Votos en contra? 10. ¿Votos a favor? 21. Tiene la palabra la portavoz. Creo que hay intervenciones por parte del público. Hay unas intervenciones previas. Perdón. Que tenía el cambio de hoja. Doña Cristina Beltrán, en representación de la Asociación Amasol, tiene la palabra durante un máximo de 5 minutos. Desde aquí agradezco a Amasol y hablo por la coordinadora de organizaciones feministas, que propone ante este pleno una moción y pide el ceso inmediato del delegado del Gobierno. Antecedentes. Soraya tenía 37 años de edad, con un hijo menor a su cargo, con toda la vida por delante, con una denuncia previa sobre el que fue su futuro asesino, presente ya, y con la única protección de una ridícula orden de alejamiento. Una ridícula orden de alejamiento a quien la había secuestrado en su casa y pocas semanas antes a punta de pistola durante varias horas. Ya la ha asesinado, otro asesinado machista. Y van 17, solo en este año. El lunes 22 de febrero fue en Zaragoza. Cuando los medios de comunicación le piden al delegado del Gobierno declaraciones como máximo responsable, culpabiliza a Soraya Gutiérrez de no haber avisado que su secuestrador y futuro asesino podía volver a Zaragoza. ¿Es consciente de la envergadura del contenido de sus declaraciones? Justificó, volviéndola a culpabilizar, que Soraya tenía el teléfono de un policía al que llamar si se acercaba a su futuro asesino.
¿Qué tenía que haber hecho Soraya para no ser culpable de su propio asesinato? ¿Decirle a su asesino que le dejara un momento, hacer una llamada? Delegado del Gobierno Gustavo Alcalde, usted lleva personal escolta para proteger su vida, pero por lo visto para Soraya no había necesidad de la misma protección. Si usted culpabiliza a Soraya, nosotras le responsabilizamos a usted, además del miedo que nos produce pensar cuál es la situación real del resto de las mujeres que han denunciado. ¿Se aplican todos los recursos legales existentes? ¿Hay algún caso de desprotección tan sangrante como este? Pedimos, pues, el cese del delegado del Gobierno por no haber protegido a nuestra vecina, por no haber actuado quitando el permiso de armas con el que contaba su agresor, porque no creemos que tenga la voluntad política para acometer los cambios que serían necesarios en el sistema, por no haber recursos suficientes que garanticen la verdadera protección de las víctimas, por no reconocer y asumir la crítica sobre el contenido de sus declaraciones. Este jueves 25 salía en el periódico El Público que la Unidad Policial de Apoyo a las Víctimas ha perdido 9 de sus 17 integrantes en Zaragoza, unos meses después de su puesta en funcionamiento, según la responsable de la unidad. Exigimos que el terrorismo machista sea considerado cuestión de Estado, igual que lo fue el terrorismo de ETA, que, por cierto, según las estadísticas, hay más asesinatos machistas que los que perpetró ETA. En menos de 2 meses de 2016 son 17 mujeres y una bebé asesinadas por terrorismo machista. Desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas exigimos que de una forma transversal al Estado se involucre ante la violencia machista, y esto solamente puede hacerse con políticas que nos contemplen en todos los ámbitos de la sociedad. Nos dicen denunciad, 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 pero luego no nos protegen. Esperamos, pues, que el ministro inicie el procedimiento necesario para el cese al delegado del Gobierno en Zaragoza y su reemplazo por una persona concienciada, el mejor el sistema que tenemos para garantizar la protección real de las mujeres víctimas de violencia machista. Gracias. Gracias. Tiene la palabra doña Asunción Villaverde Zamora, en representación de la Asociación Movimiento hacia un Estado laico. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Partido Junta Aragonesista por la oportunidad que nos ha brindado para comparecer en este pleno. Desde la Asociación Movimiento Hacia un Estado Laico nos adherimos a la reprobación al delegado de Gobierno en Aragón, señor Gustavo Alcalde, al que se solicita que presente su dimisión en esta moción de urgencia. Recordamos que no es la primera vez que se solicita su cese o dimisión. La población aragonesa se ha visto obligada a movilizarse en varias ocasiones contra las actuaciones de este delegado de Gobierno por el recorte de derechos y libertades. En estas movilizaciones se han plasmado repetidas peticiones de dimisión y cese de sus funciones, y no de forma caprichosa, sino porque han sido cercenados los derechos de libre expresión, opinión, concentración y manifestación. No lo decimos nosotros, así lo confirman las 4 sentencias en firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que rectifican disposiciones del señor Gustavo Alcalde por vulneración de derechos fundamentales. Una sentencia a favor de Movimiento Hacia un Estado Laico, a la que represento, 2 a favor de la asociación en representación de Marea Ciudadana, compuesta por más de 60 colectivos, y una a favor del Sindicato Unificado de Policía. Todo ello ya constituiría por sí mismo una razón de peso más que suficiente para no ostentar el cargo que ocupa. Por lo tanto, no debe excusarse el señor delegado diciendo que es objeto de un furibundo ataque perfectamente coordinado por parte de 5 fuerzas políticas, es lo que dijo ayer. Resulta verdaderamente deplorable que los administrados tengan que utilizar su tiempo y sus recursos económicos para defenderse de las medidas arbitrarias que se dictan desde la Administración. Una de las instituciones, delegación de Gobierno, cuya principal función radica en defender la legalidad vigente, atesora en su currículo sentencias varias por conculcar los derechos de los ciudadanos contemplados en la ley. Pero no son los abusos pasados lo que nos ha traído hoy aquí. La razón por la que intervenimos en este pleno es por su ineficacia e incompetencia en la actuación del último caso de violencia machista cometido en nuestra ciudad. Desde que tomó posesión de su cargo, Gustavo Alcalde ha utilizado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma sectaria y partidista como guardia personal al servicio de su partido, en lugar de ponerlos al servicio de la ciudadanía.
Tenemos un delegado de Gobierno que, lejos de proteger los derechos y la integridad de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos, realiza un desproporcionado despliegue policial para brindar férreamente el domicilio particular de la anterior consejera de Educación y compañera de partido, ya que al parecer la señora Serrat se sintió amenazada por unos inofensivos cacharros de plástico atados a una farola. Nos vemos en la obligación de señalar la diferencia que existe en el trato que el señor delegado de Gobierno exhibe a la hora de impedir y modificar con gran diligencia manifestaciones pacíficas, sancionar y detener personas que en su legítimo derecho se expresan libremente, en contraposición con la tibieza mostrada respecto a otras acciones que han dado lugar a situaciones vergonzosas protagonizadas por grupos radicales, con los cuales demuestra una sospechosa permisividad. Queremos creer que no lo hace por cercanía ideológica con estos colectivos vinculados con movimientos de extrema derecha. El señor Gustavo Alcalde luce un extenso y lastimoso historial en aperturas de expedientes sancionadores a estudiantes, a personas en paro, detención a un maestro de Marea Verde, juicios de faltas aperturas y apertura de diligencias a una asociación vecinal y a sus vecinos, imputación por alteración del orden público a 8 personas que participaron en la concentración pacífica contra la expropiación de tierras para el crecimiento de Yesa, los 8 de Yesa. Todo esto contrasta de forma alarmante con la lasitud mostrada frente a un caso de violencia machista. El señor Gustavo Alcalde es el mismo delegado que blindaba de policía el barrio de la Magdalena cuando había manifestaciones sin ningún tipo de riesgo, provocando su alarde de fuerza, altercados y atropellos de las fuerzas de seguridad. El mismo que superprotege la sede de su partido, al tiempo que ningunea el riesgo de una mujer amenazada de muerte e incluso da a entender que la culpable es ella por no haber avisado de que su asesino podía volver a Zaragoza. Al parecer, este señor no encontró indicios suficientes para proporcionar a la mujer finalmente asesinada ninguna medida de protección. La misma persona que obviaba la protección a una víctima de violencia machista y que, no nos olvidemos, había denunciado a su agresor, es quien el mes pasado sobreprotegió a sus compañeros de partido en una concentración pacífica de ciudadanos comunicada en plazo a la delegación de Gobierno y que legítimamente se manifiestan ante los ediles desde hace 7 años sin que haya habido nunca el más mínimo altercado. Suponemos que la ostentación de fuerza ante los concentrados sería para ganar puntos ante sus superiores eclesiásticos. Otros motivos no encontramos. Es hora de preguntarnos cuál es el criterio de la delegación de Gobierno a la hora de conceder protección a las personas y qué personas decide proteger. Es innegable que se ha cometido un error en la calificación de riesgo mínimo para la víctima, un fallo incuestionable en la protección que debía haber tenido y, por último, un insulto del responsable de su seguridad, culpabilizándola de su muerte. Decir, como dijo, que lo lógico en estos casos es que la víctima hubiera detectado que el agresor podía venir a Zaragoza y que le hubiera comunicado a la policía es incalificable. No, señor delegado, no hace falta ser muy avispado para saber que los 400 kilómetros que separaban a la víctima de su asesino hoy en día no es distancia que sirva de argumento como para privar a una mujer amenazada y en indudable peligro de muerte de la protección a la que tiene derecho. Vaya terminando, por favor. Ya termino. El señor alcalde no supo ver lo que calificaríamos como crónica de una muerte anunciada. La ciudadanía no puede soportar más estas negligencias en quienes se supone que dirigen las instituciones y que tienen la obligación de protegernos, porque en ellas choca aún más, si cabe, la despreocupación exhibida ante un caso de violencia machista. Acabo. Ni las mujeres ni la sociedad aragonesa en su conjunto se merecen este delegado del Gobierno que ha demostrado no tener ninguna sensibilidad ante unos hechos que han ocasionado un fatal desenlace. Comprendemos que es necesario revisar los protocolos policiales de actuación ante la violencia machista para que no se vuelva a dar un caso como el de nuestra convecina Soraya Gutiérrez. Aunque está abierta la investigación judicial, políticamente el responsable último del fallo de los protocolos de protección es el delegado del Gobierno. Por tanto, solicitamos al actual delegado de Gobierno que, por dejación en sus funciones, por su irresponsabilidad política y por su decencia personal, tome la decisión de dimitir. Puesto que no albergamos escasas esperanzas en la reconversión del delegado, levantamos nuestra voz para que se oiga en el foro oportuno y el responsable de su nombramiento le cese por incapaz y por sus deplorables e inadmisibles declaraciones. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene la palabra doña Isabel Vaquero Garcés, en representación de la Asociación de Vecinos de Casetas. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Chunta la presentación de esta moción y, aunque intervengo en nombre de la Asociación de Vecinos de Casetas, vengo a este pleno representando a todas las compañeras de las distintas asociaciones vecinales que conforman la Comisión de la Mujer de la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza, para apoyar la moción que presenta el Grupo Municipal CHA pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno.
La Comisión de la Mujer actúa desde hace muchos años en el ámbito de la igualdad de género, especialmente en el de la violencia machista, considerando que esta violencia forma parte de una sociedad patriarcal, donde las relaciones están basadas en la desigualdad y considerando siempre a la víctima como víctima. Estimamos que las declaraciones del delegado del Gobierno culpabilizando a la víctima y haciéndola responsable de no defender su situación de riesgo son una barbaridad, sin valorar además que ya había habido amenazas de muerte y sabiendo que el asesino tenía un arma. Nos parece monstruoso que se culpabilice a la víctima, que nuestra vecina Soraya solo tuviera una orden de alejamiento cuando ya estaba amenazada de muerte y que se haya priorizado la distancia de la vivienda antes que su seguridad, sabiendo que un ciudadano español puede moverse libremente por el territorio nacional. Por ello, apoyamos la moción y esperamos el cese de Gustavo Alcalde. Como vecinas y vecinos que participan plena y activamente en todo lo relacionado con el bienestar colectivo de la ciudadanía, solicitamos a este Pleno una respuesta contundente contra la violencia machista. Si hablamos de democracia, hay que hacer efectivos los derechos de las mujeres. Nos queremos vivas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz señora Crespo. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecer las intervenciones que ha habido desde el público porque la verdad es que para estar utilizando un tema políticamente, un asesinato, como decía señora Campillo, somos gente muy diversa las que hemos interpretado lo mismo. Asociaciones de vecinos, coordinadores feministas, el movimiento hacia un Estado laico, distintos grupos políticos a los que nos diferencian muchas cosas. Creo que ir por ese camino es ir por un camino equivocado, sinceramente se lo digo. Esta iniciativa que presenta Chunta Aragonesista pretende, además de expresar una vez más nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia machista, mostrar también nuestra solidaridad con las víctimas de violencia machista y sus familias, y muy especialmente con la familia de Soraya. Indignación. Indignación con unas declaraciones, bajo mi punto de vista, vergonzantes y vergonzosas. Vergonzantes y vergonzosas. Yo sabe que jamás cuestiono cómo es alguien en el ámbito personal. Jamás, máxime cuando no le conozco. Pero políticamente el señor delegado del Gobierno se ha equivocado. Se ha equivocado. Soraya. Hacía 17 días, lo han dicho ya, había denunciado por estar secuestrada y amenazada a punta de pistola por el que finalmente fue su asesino. Resultado de la denuncia que puso en ese momento, evaluación de riesgo a todas luces insuficiente y protección inexistente. Que alguien que es el responsable último desde el punto de vista político, como es el delegado del Gobierno, diga literalmente, ya lo han citado desde el público, pero lo voy a volver a repetir. Lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza, lo hubiera comunicado a la policía, culpabilizando con estas palabras, responsabilizando con estas palabras a Soraya de no haber vuelto a insistir. ¿Qué tenía que haber hecho durante esos 17 días? Llamar a ese teléfono que tenía y decir, tengo miedo, me va a matar, es que me va a matar. ¿Eso es lo que tenía que haber hecho? Quien hace estas declaraciones no puede estar ni un minuto más representando nada, ni uno. Se tiene que ir a su casa. Primero, porque los protocolos de protección inexistentes evidentemente han fallado. Y segundo, porque hace unas declaraciones absolutamente intolerables, culpabilizando de no haber insistido más a la víctima. Me parece que es una situación absolutamente lamentable, descorazonadora, porque el mensaje que reciben las mujeres que sufren cada día la violencia machista en su casa y en sus carnes
yo creo que es demoledor. El otro día lo decía ante los medios de comunicación. Igual es de formación profesional, pero suelo ser bastante didáctica a la hora de imaginarme determinadas escenas. Y yo estaba pensando, me imaginaba una escena que tenía que ver con una mujer que estuviese en su casa, que hubiese decidido, después de mucho come y mucho aguantar, que hubiese decidido que ese era el día en el que abandonaba esa situación, cogía la puerta y se iba porque ya no tenía que aguantar nada más. Y que tuviese la radio puesta. Y que la noticia que escuchase fuese esta: que Soraya había sido asesinada por el tipo al que denunció hace 17 días y lo único que tenía era una orden de alejamiento. Pues le aseguro, y espero que viva, le aseguro que esa mujer sigue en su casa. Esa mujer no cogió las maletas y se fue a pesar de que le costase mucho tomar esa decisión. Yo hubiese decidido que ese era el día en el que abandonaba su casa. Por eso creemos que este señor no tiene que estar ni un minuto más representando absolutamente nada ni a nadie, y por eso pedimos en esta moción, que esperamos que la apoyen, que desde luego lo más digno sería que él dimitiese, pero si no es así, por supuesto que sea cesado de forma inmediata. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por supuesto que nos unimos a las palabras de pésame, de condolencia por todas las víctimas de violencia machista y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de Soraya. Agradezco también las intervenciones por parte de las asociaciones. Este es un tema muy delicado y voy a intentar ser lo más breve y concisa posible porque, además, yo creo que todas las personas que me han precedido ya han explicado la gravedad del asunto y la situación. La posición de Ciudadanos, además, está clara porque mi compañero en Cortes, junto con el resto de compañeros de otros partidos, protagonizaron una rueda de prensa conjunta explicando en bloque el rechazo a las palabras, a las declaraciones desafortunadas del señor Gustavo Alcalde, del delegado del Gobierno, y solicitando su dimisión. Está claro que la violencia machista es una lacra que, por desgracia, cada día alcanza a mayores cotas, que es un tema, obviamente estoy de acuerdo con que es ya cuestión de Estado, y yo la verdad es que no dudo que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que hay que erradicarlo y estamos todos de acuerdo en que hay que luchar contra ello. Pero es una cuestión que es verdad que tiene muchas aristas y con la que hay que ser extremadamente cuidadoso. Está claro que el protocolo en este caso ha fallado. Nosotros sí que creemos que ante un fallo de este tipo lo que hay que hacer es detectar dónde están los errores e intentar remediarlos. Y desde luego, y por eso desde Ciudadanos pedimos la dimisión del delegado del Gobierno, lo que no se puede hacer en ningún momento es declaraciones que no voy a repetir porque todos las conocíamos y ya las hemos escuchado, culpabilizando a la víctima de ser víctima. Además, sí que nos choca que el ministro del Interior estaba aquí el mismo día, este lunes, en un acto de la Policía Nacional, y las declaraciones del ministro de Interior sí que reconocían que había fallos en el protocolo. No entiendo por qué el señor alcalde salió por el otro lado. Lo que, desde luego, creemos que jamás se debe hacer es cuestionar el papel y la responsabilidad de una víctima, sobre todo, además, cuando ha dado el paso que yo creo que es más difícil, que es el de denunciar, que es lo que les estamos pidiendo en todo momento. Una vez que han dado ese paso, si no se encuentran con apoyo y protección y con lo que se encuentran es con presuposiciones de culpabilidad, todavía va a ser más difícil que más mujeres den ese paso. De ahí la gravedad de esas declaraciones, que realmente incitan a sentirse desprotegidas a personas que les cuesta dar ese paso tan importante. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz socialista, señora Campos. Buenas tardes. Gracias a todas las intervinientes anteriormente. La moción que tenemos aquí consideramos que tiene una parte de polémica política y tiene otra parte de reflexión ciudadana que pueden ir parejas. Nosotros, corro a decirlo, nos sumamos a la petición de dimisión del delegado de Gobierno, pero lamentaríamos que esta tormenta política nos
distrajera de lo que es realmente urgente de aquí al futuro, y es afrontar con decisión, que es lo que nos ha hecho hasta ahora, afrontar con decisión y con medios materiales y humanos la lucha contra la violencia de género. Creemos que estamos ante un caso con ingredientes todavía más graves que los anteriores y algo ya se ha dicho. Por lo mismo, debemos reflexionar, no solo aquí, deben reflexionar las autoridades políticas de todos y uno, empezando por las autoridades nacionales, la policía, los forenses. El informe del forense dijo lo que dijo, la fiscal que dijo lo que dijo, la jueza que dictaminó lo que dictaminó y todos aquellos profesionales que intervienen en la materia. Como vemos, un tema complejo y que nos concierne a todos, más a unos que a otros, pero que como sociedad debería concernirnos. El homenaje mejor que le podemos hacer a Soraya Gutiérrez, nosotros entendemos que no sería exclusivamente el puesto del delegado del Gobierno, porque recordamos que uno de los a veces de la política es que cuanto más pides la dimisión de una persona, más lo apuntalas en el puesto. Nosotros creemos que lo que tendríamos que hacer es pensar todos cada día en voz alta y pensar hombres y mujeres, que parece que es un tema que sigue preocupándonos más a las mujeres que a los hombres, que no perdamos de vista las auténticas causas de este problema y que al margen del machismo imperante y el neomachismo que se está sumando, en este caso hay dos grandes lecciones y una de ellas es que la distancia no está siendo un escudo para las mujeres, el alejamiento empieza a no ser un escudo como se ha demostrado en el caso de Soraya y, por otro lado, que los protocolos son manifiestamente mejorables. El ministro vino a reconocer algo, pero dijo una cosa que a quienes hemos estado de cerca desde hace muchos años llevando la bandera de la igualdad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, escuchar ahora al ministro decir que hay que hacer un pacto nacional, pues nos llena de asombro y a él debería llenarle de vergüenza. Porque, entre otras cosas, yo he recordado este documento, 26 de agosto del 15, el Partido Socialista presentó un documento con 10 medidas de las que se derivan otras tantas medidas por una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Un gran pacto nacional al que debería haberse sumado el partido del señor ministro y el del delegado de Gobierno. Sigo con el ministro para decirle que él es el encargado de las fuerzas de seguridad. Su compañero de gabinete, el señor Alfonso Alonso, es el encargado de las políticas de igualdad. Bueno, pues el segundo parece haberse olvidado del año que lleva con el tema de la violencia de género y el primero podría ocuparse más de este tipo de medidas, de la salvaguarda de las mujeres amenazadas, más que repartiendo banderas de España por todas plazas de distintas ciudades del país. Nosotros pensamos, concluyendo, que tenemos que aprender que Soraya, lamentablemente y tristemente, nos ha enseñado y nos ha marcado el camino, que hay que trabajar conjuntamente y que todas las partes que intervienen deben empezar por revisar no el protocolo, los distintos protocolos que tienen. Algo en lo que, por cierto, se va a poner a trabajar el Gobierno de Aragón, porque creemos que ha fallado en las políticas de prevención de principio al final, porque si no Soraya no estaría muerta. Es un tema que tampoco lo resuelve una ley, pero hay una ley que tampoco se desarrolló, hubo unos presupuestos que se recortaron y de todos estos barros no vienen estos lodos, porque es un tema muy complejo, soy así de franca en reconocerlo, pero que mucho más se podría estar haciendo. Apoyaremos la moción. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Zaragoza en Común. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido al inicio, porque nos demuestran que no necesitamos que nadie nos dé voz a las mujeres, porque las mujeres tenemos voz propia y la sabemos usar muy bien. Desde Zaragoza en Común suscribimos todas las palabras de esta moción y las suscribimos porque consideramos que hay dos motivos principales para solicitar el cese o dimisión del delegado del Gobierno. Por un lado, falló el sistema de valoración de riesgos, y esto hay que reconocerlo. Hay parámetros que valoran la situación, si el riesgo es bajo, medio o alto, pero estas valoraciones son siempre subjetivas. En este caso, las declaraciones de ella respecto a las amenazas se tomaron en menos consideración que el hecho de que estuviese a 400 kilómetros. Espero que cuando se inventen los coches y los trenes que nos permitan solventar esta distancia, se cambien estos parámetros.
Ironías aparte, esto no sucede por casualidad. Recuerdo que se deslegitimó la voz de Soraya, que era consciente del riesgo que corría su vida. ¿Se imaginan lo que es vivir con un riesgo a que te maten y además saber que quien te tiene que proteger no lo va a hacer? Esto sucede porque la violencia machista sigue sin considerarse prioritaria en la agenda política. Y en base a esto no se dota de recursos suficientes ni necesarios ni para arrancar de raíz las bases de la violencia, ni para atender a las mujeres y familias y el entorno que sufren la violencia, ni para impedir que las agresiones se repitan o lleguen a estos términos tan lamentables. Pero debemos sumar a nuestra petición, además, el hecho del fallo del sistema, las declaraciones posteriores. Estas declaraciones que demuestran una falta de voluntad política en la consideración de la violencia machista como un problema de primer orden. Les recuerdo las palabras. Lo lógico es que en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza, lo hubiera comunicado a la policía. Ella es culpable de no haber puesto medidas necesarias para no ser asesinada. Ella, que denunció y cuya voz se deslegitimó, a quien no se le otorgó credibilidad, luego se le exige que no hubiese avisado. Es dolorosamente cínico. No debemos seguir cuestionando ni minusvalorando la percepción de las mujeres sobre su propia seguridad, y aún menos que nadie quien tiene la obligación de protegerlas. Y esto se da porque no hay una conciencia real del problema. La igualdad real no está en la agenda política actual de este Estado heteropatriarcal, porque la agenda política la marca el BBVA-H, que no es el banco, es el burgués blanco, varón, adulto, heterosexual. Y todas aquellas políticas que no afecten a este sujeto son consideradas de segundo orden o problemas individuales. Las mujeres, gracias a las luchas feministas, estamos avanzando en la lucha por la conquista de nuestros derechos, que no son ni más ni menos que los mismos que los de nuestros compañeros. Igual acceso al derecho de mercado, igual salario, corresponsabilidad en los cuidados. Y esto hace que tiemble el suelo de quienes no quieren renunciar a sus privilegios de clase y género. Y para que eso no suceda, recurren a todas las herramientas que están a su alcance, desde silenciar nuestra voz, desde actitudes paternalistas, negarnos condiciones laborales, pero peor todavía, recurrir al miedo, a las amenazas, a las agresiones, al terror. ¿Saben cómo se llama la sucesión de actos para infundir terror? Terrorismo. Esto es terrorismo machista. La violencia machista no es un problema individual, ni interno, ni familiar, ni doméstico. Es un problema de Estado, del lugar que ocupamos las mujeres en el reparto del poder. Y como Estado debemos responder y estar a la altura de forma colectiva. Necesitamos un movimiento feminista fuerte en la calle, como el que vimos durante el 7N, pero también necesitamos a políticos y políticas a la altura, concienciadas con la lucha frente al machismo, que construyan dinámicas de cambio que no tengan vuelta atrás, instituciones y personas que sean capaces de poner el punto de mira donde está el problema, que hay hombres que se han tomado la autoridad que les ofrece el Estado heteropatriarcal para decidir si las mujeres vivimos o morimos. Pero, sobre todo, lo que no necesitamos son responsables políticos que crean que los errores de consecuencias atroces y que, además, muestran palmariamente que no se creen la necesidad de cambiar las cosas. Por desgracia, mientras peleamos porque muchos de nuestros políticos alcancen este grado de conciencia, las mujeres seguimos siendo asesinadas. Tiene la palabra. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Gracias, alcalde. De todas las mociones que he llevado en este salón de plenos, esta es la que más me ha entristecido y me emociono de verdad. He indignado como persona y sobre todo como mujer. Y después de lo que he oído aquí, mucho más. Porque utilizar la muerte de una zaragozana para sacar un rédito político me parece miserable y vergonzoso. Cha ha pedido respeto en la moción de municipalización. Yo también lo pido para el señor alcalde. Cha con esta moción ha preferido anteponer el intento de destruir al adversario que seguir manteniendo una postura común ante esta lacra social que es la violencia de género. Nada de lo que hoy digamos va a devolver la vida a esta mujer, pero que se pida la dimisión de una persona como Gustavo Alcalde por unas declaraciones que se han malinterpretado, como él mismo dijo ayer en rueda de prensa y las explicó claramente, me parece que no todo vale en política. Y este es un ejemplo claro en el que, en vez de buscar el consenso y un gran pacto de Estado,
contra la violencia de género, se está buscando división. Pido perdón. Yo he leído varias veces esas intervenciones porque sabía que hoy me iba a pasar esto, porque yo soy mujer y no entendía qué estaba pasando. Le acusan al señor alcalde de ser responsable de la desprotección de una víctima de violencia de género y de haber criminalizado o trasladado la responsabilidad de su propia muerte a la víctima. Todos los que conocen a Gustavo Alcalde saben que jamás trasladaría la responsabilidad a la víctima culpabilizando de nada. Es indigno solo el planteamiento que están haciendo. Aquí tenemos un exdelegado del Gobierno y sabemos lo difícil que es ese puesto. Por desgracia, hay un caso de violencia de género. Hay un informe policial que sigue los protocolos de la policía, que son de una instrucción de 2008 de Rodríguez Zapatero y del Gobierno de España. Hay una sentencia del juzgado que todo el mundo se está olvidando de nombrar, de una violencia de género que condena a 8 y 6 meses de prisión al agresor, pero que la juez suspende la ejecución de la pena. Y hay un desgraciado desenlace en el que hace falta que se conozcan todas las actuaciones judiciales sobre el homicidio y se podrá analizar qué es lo que ha fallado en la protección de la víctima. Yo creo firmemente que el delegado no ha criminalizado nunca a la víctima con sus palabras. Los protocolos vigentes policiales de protección se han cumplido, digo los vigentes, y habrá que estudiar si son suficientes. Les vuelvo a recordar que son los mismos que tenía el Partido Socialista y que el Partido Popular ha mantenido, naturalmente, porque necesitamos un gran consenso. Debemos insistir todos una y mil veces en denunciar tanto los casos de maltrato como los quebrantamientos de aproximación y comunicación. Las denuncias deben ser realizadas tanto por las víctimas como por los testigos. Pedir de la dimisión de Gustavo Alcalde en este momento es injusto y no está justificado. Y por eso yo les he presentado una propuesta de consenso que no han nombrado hasta ahora. Les he entregado para que piensen que hay más cosas que nos unen contra la violencia de género y que este tiene que ser el camino. Como verán, yo no he querido en mi intervención hacer mención de las palabras desafortunadas y más que ofensivas muy recientes en otra institución de esta comunidad y que han salido en todos los medios de comunicación, ya que la lucha contra la violencia de género tiene que estar por encima de cualquier color político. Y como he dicho antes, no todo vale en política. Usar a las víctimas para usos partidistas es muy triste, ruin y miserable. Y les aseguro que lloro por Soraya Gutiérrez. ¿Me concede, presidente? Voy a leer la propuesta que yo he hecho porque creo que deberíamos retirar, si lo admite la señora Crespo, la petición de dimisión del señor alcalde por un consenso entre todos. Perdón, lo va a leer Patricia. De acuerdo con la transaccional que ha presentado el Partido Popular, dice: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena enérgicamente el asesinato de Soraya Gutiérrez, víctima de violencia de género. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera su compromiso en la lucha contra la lacra social de la violencia de género y se compromete a impulsar con la mayor brevedad posible la moción aprobada sobre el programa específico de formación de situaciones de violencia machista de la Policía Local. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a todas las fuerzas políticas con representación en Aragón a no utilizar políticamente los asesinatos sexistas con fines partidistas, cuidando al máximo las manifestaciones públicas para evitar que sean tergiversadas o utilizadas políticamente, evitando la percepción que la sociedad puede tener de división de los partidos en esta aberración. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza propone seguir luchando todos juntos, unidos, contra la violencia de género, para continuar sensibilizando a la sociedad, empezando por la educación y con compromisos claros que consigan un pacto de Estado contra la violencia de género.
pido que reconsidere Junta mi transacción y que lleguemos a un consenso. Se lo pido encarecidamente. Tiene la palabra la señora Crespo. Muchas gracias. Yo le agradezco, señora Campillo, el esfuerzo de presentar esta transaccional. Desde luego, nada más lejos de mi intención ver no a una concejala del Partido Popular, a una compañera del Salón de Plenos pasar este rato. La verdad es que lo lamento de verdad. Pero también le digo que no se está poniendo en cuestión al señor Gustavo Alcalde persona. No. Se está poniendo en cuestión a la figura política que representa. Y, desde luego, no me conoce usted nada, y creo que no es así, si está usted poniendo en duda que si se tratase de otro delegado del Gobierno, con otro nombre, con otro apellido, representando a otro color político, la que le está hablando estaría diciendo exactamente lo mismo, porque me parece que fueron unas declaraciones absolutamente desafortunadas. Y al hilo de otros personajes, voy a decirlo así, que han salido también aquí en este debate, también me gustaría hacer alguna puntualización, porque hablaban de que el ministro del Interior reconocía que había habido un fallo en el protocolo. Pero es que el ministro del Interior, sus palabras textuales también decían que lamentaba muchísimo el hecho, pero que había que aprender de las experiencias, aunque las experiencias fuesen trágicas. Vamos, viene siendo que un asesinato y una experiencia, bajo mi punto de vista, no tienen la misma definición. Yo, repito, agradezco el esfuerzo, pero si usted presenta en el próximo pleno esta transaccional como una moción nueva, Junta Aragonesista la apoyará desde la primera palabra hasta la última, porque creemos que hay que seguir trabajando en ello todos juntos. Pero es que esto no sustituye al punto que presenta Junta Aragonesista. Esta es una moción nueva que intenta esconder las declaraciones del señor alcalde, pero no como Gustavo Alcalde, sino como delegado del Gobierno. Creo que no se lo puede permitir. De todas formas, me reconocerá de su intervención que está de acuerdo en que algo ha fallado. Lo digo porque si nada hubiera fallado, si nada en el protocolo hubiera fallado, ese niño de 5 años hoy seguiría teniendo a su madre viva. Muchas gracias. Muy bien. Concluido el debate, procedemos entonces a la votación de la moción. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? 10. ¿Votos a favor? 21.